Saludos a todos, soy el licenciado Wilton Andrés Pérez de los Santos. Soy contador público, abogado, consultor tributario certificado y docente universitario. Yo presido esta cápsula impositiva con el único y el beneplácito de que pueda llevar algún tipo de conocimiento a quien escucha. Siempre y antes de iniciar una disertación de cualquier naturaleza, nosotros nos encomendamos a nuestro Dios a través de la lectura bíblica del siguiente párrafo. Si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Tomado de Santiago 1:5. Hoy vamos a trabajar todos los tópicos, todos los aspectos contables y operativos que se derivan de la nómina de pago. Es realizada en una empresa comercial. Esta es la presentación en sí de la nómina de pago, donde podemos visualizar alguna estructura básica. Siempre el nombre de la empresa, el periodo al cual se está cubriendo. Generalmente ponemos la parte de los empleados, la parte de los ingresos, para posteriormente las retenciones, las aportaciones y por supuesto el total a pagar o el neto a pagar. Estos ejemplos, esta información son datos informativos para fines de cálculo, que son los topes que están establecidos para calcular las contribuciones y las retenciones de la TCS. Cuando hablamos de nómina de pago, nos hacemos referencia a ese conjunto de pagos que se hacen a los empleados y su detalle correspondiente. Eso se incluye tanto el salario, las comisiones, cualquier tipo de ingreso del empleado, sus bonificaciones, donde también debemos considerar las deducciones y demás. El cálculo y el registro de la nómina es sumamente importante para la empresa y por lo tanto para los contadores, ya que a través del cálculo de la nómina se detalla el monto correcto que se debe pagar al empleado, así como también las deducciones que se deben instituir o deducir a los fines de poder cumplir con las obligaciones de la empresa, tanto a la Tesorería de la Seguridad Social, a la Dirección General de Impuesto Interno, Infotet y demás. Vamos a hacer ahora y a ponderar algunos aspectos importantes de la nómina. Por ejemplo, en la nómina tenemos que considerar y ponderar a la vez las deducciones que se realizan a los empleados. En República Dominicana, las deducciones establecidas a los empleados para fin de poder aportar al sistema de la seguridad social se circunscriben en dos factores básicos. Primero, el que consigna el seguro familiar de salud, que corresponde a un 3.04% del sueldo pagado. El fondo de pensiones o AFP, que se refiere al 2.87%, que se le descuenta por el sueldo que usted le paga al empleado. El impuesto sobre la renta, que en República Dominicana cualquier monto que sobrepase la suma de 34.685 se le debe deducir la parte del impuesto sobre la renta. Lo vamos a ver a continuación. Y algunos de los préstamos u otras deducciones que sean autorizadas, a los cuales debemos retener del monto a pagar. Otra consignación que se debe ponderar son las obligaciones del empleador. Ya vimos las retenciones o las deducciones del empleado. Ahora vamos a hablar de las obligaciones que todo empleador, que toda empresa debe cubrir cuando paga una nómina. Por ejemplo, la empresa debe aportar 7.09% del seguro familiar de salud por el concepto de esa naturaleza. Debe también cubrir el 7% del fondo de pensiones o AFP, todo eso del sueldo que está pagando. También de riesgos laborales está considerado desde 1.10 a 1.30% del sueldo que se pague, considerando el tipo de riesgo por la cual la empresa está inmersa. También debe pagar el 1% de la nómina, lo cual está instituido por la parte del Infotet a la luz de la ley 11680, que establece que se debe pagar el 1% sobre el monto total de las planillas de esos sueldos ordinarios o fijos
que se pagan mensualmente. O sea, estamos hablando de los sueldos ordinarios. O sea, que aquí no entran a colación los sueldos extraordinarios que de manera esporádicamente puedan pagar la empresa. Entonces, esto es en sentido general lo que nosotros como contadores debemos ponderar a la hora de determinar lo que es la nómina. Estos ejemplos los vamos a pasar por alto porque en el cálculo de la nómina lo veremos a continuación. Entonces hay que sí ponderar algunos aspectos que denotan la calificación, el concepto de salario en República Dominicana. No es lo mismo el término salario para la Dirección General de Impuesto Interno que el término salario para la TCS. Cuando hablamos que no es lo mismo es porque en algunos que otros aspectos se engloba o se pondera otros conceptos que una ley pondera como salario y otra ley quizás no la considera así. Por ejemplo, según la Dirección General de Impuestos Internos, toda erogación o suma pagada directamente al empleado por la relación laboral, por el trabajo que se realiza, que no sea anticipo de sueldo o préstamo, se considera como salario. Sin embargo, el salario gravable es la suma pagada menos las deducciones admitidas por la ley. La ley admite que para el cálculo de las retenciones, que la suma que usted aporta a la TCS están exentos de lo que es el salario considerado para calcular el impuesto sobre la renta. O sea, que si yo voy a calcular el impuesto sobre la renta a un salario, debo deducir primero las aportaciones a la TCS, porque la DGI considera que esas aportaciones están exentas del salario. La TCS, en cuanto a lo que se refiere al salario, tenemos que considerar las estipulaciones de la resolución 7203 fechada el 29 de abril de 2003, que solamente considera como salario cotizable para la TCS los conceptos que usted paga por el salario ordinario, o sea, el salario que está establecido en el contrato laboral o que de manera ordinaria usted paga, los pagos por comisiones y los pagos por vacaciones. Estos tres conceptos son lo que para la TCS se consiste en salario, diferente a lo que son el aspecto de salario que pondera la Dirección General de Impuestos Internos. Cuando hablamos de las horas extraordinarias u horas extras, son las cantidades de tiempos adicionales que un trabajador realiza sobre su jornada de trabajo, que normalmente suele ser una jornada de 8 horas. El término es también usado para el pago recibido por las horas extra trabajadas. En República Dominicana se calcula sobre las 44 horas trabajadas semanalmente por un empleador, un 35% por encima de las normales cuando no se trabaja días feriados o fines de semana. En caso contrario, se paga por encima del 100%, comprendiendo en este cálculo también la denominada jornada mixta, siempre que el periodo nocturno sea menor de 3 horas pagada con un 15%. Eso lo veremos cuando estemos calculando las horas extra. Para la determinación del salario, el Código de Trabajo establece un múltiplo para determinar la cantidad de días en el mes que un trabajador labora en República Dominicana, la cual es de 23.83. No es que el trabajador labora 30 días en el mes, sino más bien que ponderando los días de descanso, los días de fiesta, este múltiplo es de 23.83, que si yo quiero determinar cuánto es lo que se le paga diario a un empleado, el sueldo diario entre 23.83 me da el sueldo mensual entre 23.83 me da la razón por días. Si yo debo establecer cuánto gana por hora, pues ese resultado lo debo dividir entre 8 horas, porque se presume que en República Dominicana un empleado debe trabajar 8 horas para completar las 44 horas trabajadas semanalmente por el empleado, de acuerdo a la ley 1692. Esto es una escala impositiva y también los topes establecidos para la TCS. Esto es de manera muy importante porque para determinar el impuesto sobre la renta, aparte de que usted pueda utilizar la hoja de cálculo de la Dirección General de Impuesto Interno, también podemos hacerlo de manera manual.
Y para hacerlo de manera manual, debo explicarle que de acuerdo a la escala impositiva, todo salario que se pague entre 416.220 en República Dominicana está exento. Lo que es lo mismo, si usted divide 416.220 entre 12 meses, es igual a 34.685. Toda persona que se le pague por debajo de este salario no tiene que pagar impuestos sobre la renta. Y entonces ahí intervienen la denominada escala, que dice que de 416.220 con 1 hasta 624.329 se le descuenta un 15% del excedente de ese monto. Esa es la primera escala, un 15% de ese monto. Luego tenemos la segunda escala, que establece que los sueldos que usted pague desde 624.329,01 hasta 867.123, usted le va a detener un 20% al excedente de 624.321,09, y que esa es la segunda escala. En la tercera escala, pues todos los sueldos que usted pague desde 867.123,01 en adelante, se le va a retener un 25%. Esta extensión, esta escala impositiva, nosotros la hemos aplicado, la hemos hecho más versátil para fines de aplicación, y lo vamos a ver a continuación. Entonces aquí decimos que para el 2018 los topes establecidos por ley para calcular las contribuciones de la TCS son los siguientes. En el caso de seguro de riesgo laboral, el tope establecido son 47.304. O sea, que si una persona gana 50.000 pesos, para usted determinar la contribución de la ARL, no puede aplicarse a los 50.000, sino a los 47.304, porque ese es el tope establecido por ley. También tenemos topes establecidos por ley para el Seguro Familiar de Salud, que para el 2018 asciende a 118.260. Y para la AFP, que es el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia o pensiones, el tope establecido para ese año lo era la suma de 236.520. Cuando digo lo era, porque en el 2019 tenemos otro tope que se sigue aplicando hasta la fecha por el tiempo de pandemia. Esto no ha sido incrementado después del 2019. La contribución que se realiza para los empleados son las siguientes: 3.04% de su sueldo para el Seguro Familiar de Salud y 2.87% de su sueldo para la AFP, que ya lo hemos explicado anteriormente. Este es el resumen de la escala impositiva, que dijimos anteriormente que nos podía dar un resultado para fines de aplicar y determinar de manera manual la contribución del impuesto sobre la renta. Aquí decimos que todo sueldo que se pague hasta los 416.220 está exento, pero que hay una primera escala que nace desde los 416.220,01 hasta 624.329. La resta de estas dos partidas me da igual a 208.108,99. A ese monto se le aplica un 15%. La segunda escala es la que nace de los sueldos pagados desde los 624.329,01 hasta 867.123. La resta de 867.123 menos 624.329,01 me da igual a 242.793,99. A ese monto se le aplica un 20%. Y que luego todos los sueldos que se sobrepasen a la escala de los 867.123,01 en adelante se le aplica el 25%, siendo esto la tercera escala. Esto lo vamos a aplicar para la determinación del impuesto sobre la renta. Por ejemplo, vamos a hacer un cálculo para un sueldo pagado que sea de 75.000 pesos. Si usted le paga a una persona 75.000 pesos, hemos dicho que las deducciones de la TCS están exentas del impuesto sobre la renta, por lo tanto debemos excluirla de ese sueldo. Y dijimos a la vez que todo empleado se le debe retener 3.04% de Seguro Familiar de Salud y 2.87% de AFP. Lo que hacemos es que le retenemos a los 75.000 el 3.04%, a los 75.000 los 2.87%, y la sumatoria entre ambos me da 4.443.
Si yo resto 75.000 menos 4.443, me hace un monto de 70.567. Ese es el sueldo que yo debo determinar para poder aplicar la escala impositiva del impuesto sobre la renta, luego de haber deducido la parte de la TCS. Lo que voy a hacer es lo siguiente: ese sueldo que me dio, lo multiplico por 12 meses y me da igual a 846.804. A ese monto le voy a restar la exención contributiva, que habíamos dicho que todo sueldo que se pague de 416.220 hacia abajo, todo está exento. Pues ese monto tenemos que ponderarlo y restárselo al total que me dio en el año, y me da entonces 430.584. Como esos 430.584 sobrepasan la primera escala, lo que voy a hacer es utilizar la primera escala, que es, la primera escala es el 15% de 208.108,99. Entonces, 15% de 208.108,99 es igual a 31.216,34. Resto a los 430.584 los 208.108,99 y me da 222.475,01. Voy a determinar si ese monto sobrepasa la segunda escala, porque si no sobrepasa, lo que hago es que se le aplico la segunda escala a este monto. Si sobrepasa, pues entonces pondero la segunda escala. La segunda escala dice que son 242.793. Como esa escala, como ese resultado no sobrepasa la escala impositiva de los 142.793,99, pues multiplico el 20% de los 222.475 y eso me da igual a 44.495. Sumo estas dos partidas, lo que me dio de la primera escala, 31.216,34 más 44.495, y me da igual a 75.711,34, que debe ser la retención anual. Lo divido entre 12 y esa sería la retención mensual que yo le debo deducir a este monto, a este sueldo pagado de 75.000 pesos. Estos son otros cálculos, pero lo vamos a ver en el ejercicio práctico. Entonces, ya sabemos que algunas de las ponderaciones son necesarias para poder trabajar con nuestro ejercicio. Este es el enunciado general del ejercicio. Es una nómina de pago que debemos realizar con la siguiente información. La vamos a trabajar al mes de diciembre de 2018 y que el nivel de riesgo laboral es 1.10. Pudiera ser 1.10, 1.15, 1.20 hasta 1.30, pero en el ejercicio establece que el riesgo laboral es igual a 1.10. Nos dice que debemos considerar que la empresa realizó ventas durante ese periodo ascendiente a 7.250.150 y que los cobros del ejercicio fueron 5.150.500 y que a la vez obtuvo un beneficio de 1.895.996. Estos datos son muy importantes para determinar la parte de las comisiones. Tenemos también que se calcularon las comisiones de los siguientes empleados. A Manuel López, que es un empleado de la empresa, se le pagó un 0.23% de las ventas y también un 0.31% de los cobros. Es una combinación de ventas y cobros. A Francia Pérez, que también es empleada, se le pagó un 0.19% de la venta y 0.27% de los cobros. Y a Ana Checo, que también es empleada, se le pagó un 0.17% de las ventas y 0.16% de los cobros. Debemos considerar que esas son las fechas de inicio de cada uno de los empleados. Manuel López inició el 1 de agosto del 2014, Francia el 22/11/2014, Ana Checo 6 del mes 6 2015, Adriano Amador el 21 de septiembre de 2015, Juan Rodríguez en esta fecha 13 de junio de 2016, Carlos García 28 de julio del 2017, Luis Mejía 25 de agosto de 2017 y Luisa Pérez entró a la empresa el 5 de diciembre de 2018 con un sueldo de 33.950. Fíjate que la nómina que vamos a trabajar es en diciembre de 2018 y la señorita
Luisa Pérez entró en el mismo mes de diciembre. Eso lo podemos visualizar para determinar el sueldo que le corresponde pagar. La empresa paga incentivo por producción fijo a los siguientes empleados. A Adriano Amador se le pagó 5.350, Juan Rodríguez 5.450, Carlos García 6.780, Luis Mejía 7.335 y Luisa Pérez 3.350. Y de manera ya informática, la empresa pagó horas extra de acuerdo a los siguientes datos. Aquí debemos considerar que los empleados tienen los 36 horas de descanso semanal, o sea que inicia el sábado a las 12 de la tarde y culmina el lunes a las 7 de la mañana, esas 36 horas de descanso semanal, y que estos empleados laboraron de los siguientes horarios extraordinarios. Ahí dice, vamos a suponer que la empresa está trabajando 8 horas diarias, y ponderando que a partir de las 6 de la tarde es que se consideran las horas extra. Es un ejemplo ilustrativo de esta información. Y ahí detallan los días en los cuales ellos trabajaron, en el tiempo que trabajaron. Por ejemplo, el lunes trabajó de 6 de la tarde hasta las 8 de la noche y así sucesivamente. Esto lo vamos a ver cuando estemos determinando el cálculo de las horas extras. Aquí está la parte de Juan Rodríguez, los días que trabajó de manera extraordinaria. Carlos García, los horarios extraordinarios de trabajo que realizó. Y Luis Mejía, de la misma manera, las horas extra que se computaron. El requerimiento general o los requerimientos general de este ejercicio es realizar los cálculos de ingresos por empleado. Debemos determinar las retenciones y aportaciones de la TCS, tanto del empleado como de la empresa, calcular las retenciones del impuesto sobre la renta según la ley, determine el monto que tendrá que pagar la empresa por el concepto de nómina y realizar los asientos del lugar que se derivan de los registros de la nómina. Vamos a realizar la primera parte de esta operación, cálculo de los ingresos de los empleados. Para calcular los ingresos de los empleados voy a determinar primero el monto de la comisión. Aquí tengo que se calcularon las comisiones a los empleados de la manera siguiente. Y de dónde vamos a determinar las comisiones es de acuerdo a lo que establece los propios cálculos. Por ejemplo, tenemos los datos de las ventas de la empresa, tenemos los cobros de la empresa y tenemos los beneficios. Y me dice que Manuel López se le paga comisiones un 23% de las ventas y un 31% de los cobros. Lo que hacemos es, Manuel López lo planteamos, 0.23% de las ventas, que fueron 7.250.150, me da igual a 16.675,35. Y 0.31% de los cobros, que fueron 5.150.500, me da igual a 15.966,55. La sumatoria de las comisiones en venta más las comisiones en cobro me da igual al total de comisiones pagadas. O sea, 16.675,35 más 15.966,55 me da igual a 32.641,90. Vamos a hacer este mismo cálculo para Francia Pérez. Francia Pérez me dice que se le pagó un 19% sobre la venta y un 27% sobre los cobros. 19% de 7.250.150 es igual a 13.775,29. Y 27% de 5.150.500 me da igual a 13.906,35. La sumatoria de 13.775,29 más 13.906,35 me da igual a 27.681,64. Eso mismo lo aplicamos a Ana Checo, el cual me da 20.566,06. Ya hemos determinado los ingresos por comisiones de esos empleados. Lo que vamos a hacer es digitar la parte de los ingresos por comisiones en la línea de comisiones. Manuel López, que esta información que está aquí es lo que él gana por sueldo en la empresa. Manuel López gana 175.500, Francia Pérez 96.450,
Ana Checo, 61.500, Adriano Amador, 60.250, Juan Rodríguez, 56.320, Carlos García, 41.250, Luis Mejía, 32.725, y Luisa Pérez, que debemos determinar el sueldo que le vamos a pagar, porque Luisa Pérez, estamos haciendo la nómina en diciembre, pero ella entró en diciembre. Hay que computarle los días trabajados desde la fecha de inicio de ella de diciembre hasta el 31 de diciembre, que es cuando se paga la nómina. Pero vamos a poner, a digitar la parte de las comisiones que ya hemos determinado. Ahora vamos a determinar el incentivo en producción. Bueno, vamos a determinar primero también el sueldo de Luisa Pérez. Tenemos y sabemos que Luisa Pérez fue contratada por 33.950, pero ella no trabajó el mes completo, sino que ingresó el 5 de diciembre de 2018. Para yo determinar el sueldo diario, ya hemos dicho que debemos dividir el sueldo entre 23.83, que es el múltiplo establecido por nuestra ley para determinar el sueldo diario. 33.950 entre 23.83 me da igual a 1.424,67 que le debo pagar diario. Debo establecer ahora la fecha en la cual ella entró a la fecha en la cual culminó la nómina. Algunos plantean esto, restar los 31 días del mes de diciembre menos los 5 en la cual ella ingresó, y en ese caso nos va a dar 26 días. Pero si lo hacemos así, ese cálculo está incorrecto, porque ahí no estamos discriminando los días en los cuales ella no trabajó. No trabajó el domingo, no trabajó el sábado. Lo que tenemos que hacer entonces es buscar el almanaque de ese mes y determinar del día en que ella ingresó hasta el último día de la nómina y establecer cuántos días ella verdaderamente trabajó, porque pudiera ser que en el intervalo de esta fecha hayan días de fiesta que ella no laboró. Y hemos contado, de acuerdo del día 5 hasta el día 31, restando los días de fiesta, sumando el mediodía del sábado, me da igual a 19 días, por lo cual multiplicamos su salario diario por 19 días y me da igual en este caso a 27.068,82, que es lo que le voy a pagar en ese mes a esa persona. Lo pongo aquí en la línea que le corresponde. Ahora sí voy a determinar la parte de la relación de los incentivos de producción. Aquí voy a plantear los datos históricos de cada uno de mis empleados de acuerdo a la fecha que ingresaron. Aquí están establecidos. Y luego voy a relacionar el incentivo de producción que a cada uno de los empleados yo le pagué de acuerdo al enunciado. Adriano Amador, 5.350. Juan Rodríguez, 5.450. Carlos García, 6.780. Luis Mejía, 7.335. Y Luisa Pérez, 3.350. Esto mismo lo pongo en la columna o en la línea de incentivo por producción. Luego voy a determinar las horas extras que debo calcularle para cada uno de los empleados que trabajaron de manera extraordinaria. Primero, y antes de ponderar lo que es las horas extras, debemos hacer una observación. Cuando hablamos de meridiano, nos referimos al mediodía. AM significa antes del meridiano o antes del mediodía. PM significa después del mediodía. O sea que cuando yo digo 12 AM, me estoy refiriendo a las 12 del mediodía. Si digo 12 meridiano, me estoy refiriendo a las 12 del mediodía. Si digo 12 PM, es las 12 de la noche, porque 12 PM dice pasado meridiano. Una especie de comprensión para poder establecer de manera correcta los cálculos de las horas extra, aunque debo advertir que el cálculo de las horas extra en una empresa cualquiera nos lo da un reloj de ponche que nos dice automáticamente el tiempo que trabajó esa persona, y si tienen un sistema de nómina integrado, pues esos cálculos se hacen de manera automática por un software contable que así lo instituye. En el caso de nosotros es para saber determinar de manera manual algunos de estos cálculos. Por ejemplo, aquí tenemos el cálculo
del empleado, en este caso del primer empleado que gana 60,000 pesos, 60,250, más el incentivo de producción, 5,350, lo que hacemos es que sumamos el salario más el incentivo de producción, me da igual a 65,600. Esto lo dividimos entre 23.83 y me da igual a 2,752,83 por día, que al dividirlo entre 8 para determinar las horas, el valor de horas, esto nos da igual a 344.10. Lo que voy a establecer aquí es la fecha en la cual él trabajó y el tiempo en el cual se determinó. Por ejemplo, si el lunes él trabajó de 6 p.m. a 8 p.m., pues él trabajó 2 horas extras. Si el martes él trabajó de 11 a.m., parece que el martes era día de fiesta, hasta las 12 p.m., pues en este caso él trabajó 13 horas extras. Si el miércoles él trabajó de 6 p.m. a 1 p.m., en este caso hay 7 horas extras. En este caso, en condiciones normales deberíamos establecer qué jornada es mixta y qué jornada es nocturna. La ley establece que después de 3 horas ininterrumpidas de las horas nocturnas, pues todas se computan como si fueran nocturnas. Pero en este caso lo que vamos a establecer son las horas extra trabajadas para determinar cuántas horas hay de 44 a 68, que se multiplica por un 35%, y la que sobrepasan de ese horario un 100%. Seguimos entonces de jueves de 6 a.m. hasta las 10 a.m., 16 horas trabajadas. El viernes de 6 p.m. a 11 a.m., 17 horas trabajadas. El sábado de 8 de la mañana a 10 p.m. hay 10 horas trabajadas, porque las 8 de la mañana usted tiene que restar de 8 a 12, que es el horario normal, y a partir de las 12 que usted va a determinar que hay horas extra, porque recuerde que está las 36 horas de descanso que inician después de las 12 horas del día sábado hasta las 7 de la mañana del lunes. El domingo, todo lo que trabajó el domingo se computa como horas extra, lo cual de 8 de la mañana a 8 p.m. hay 12 horas. El martes de 6 p.m. a 12 p.m. hay 6 horas. Y el miércoles de 6 p.m. a 1 a.m. hay 7 horas. En resumida cuenta tenemos 90 horas trabajadas. Lo que vamos a hacer y vamos a aplicar es lo que establece nuestra ley concerniente a las horas extras. Establece que de 44 horas a 68 horas trabajadas de manera extra se computan a un 35% y que las demás a un 100%. Entonces, ya sabemos que hay 90 horas trabajadas. Entonces, de la primera 44 a las 68 horas, lo vamos a calcular a un 35%, y la demás restante horas, que fueron 24, la vamos a calcular a un 100%. Entonces, vamos a establecer lo siguiente. Los 344.10 por un 35% incrementado, eso nos da 474.54 las horas extra al 35%. Y los 344.10 por 2 o por un 100% me da igual a 688,21. Como ya yo sé cuántas son las horas trabajadas, tanto al 35% como al 100%, lo que voy a multiplicar cada una de ellas. 474.54, que es el costo de las horas extra al 35% por 24, me da igual a 11.148,87. Y 688.21 por las 76 horas es igual a 45.421,74, que son las 46, las 76 que restan de los 90 para poder establecer las 90 horas que trabajó. Ese dos montos me da igual a 56.570,61. Ese es el monto que le debo pagar a Amador de acuerdo a lo que él trabajó. Vamos a hacer otro cálculo para poderlo establecer. Por ejemplo, tenemos el cálculo de la persona que gana 56.320, que se le pagó el incentivo de 5.450. Si usted lo suma los dos, es igual a 61.770.
Si usted divide 61.770 entre 23.83, le da igual al monto pagado por día. Ese es el caso de Juan Rodríguez. Me da igual a 2.592,11. Si divido 2.592,11 entre 8 horas, me da igual a 324,1. Ya tengo aquí el monto de las horas normales. Lo que debo determinar es cuántas horas extra este empleado, Juan Rodríguez, trabajó. Por día lo hemos establecido y nos da que trabajó 108 horas. Vamos a establecer, sabiendo que de 44 a 68 horas hay 24, entonces 108 horas menos 24 me da 84 las horas extras al 100%. Lo que vamos ahora a incrementar el porcentaje de las horas normales. Para determinar las horas extras al 35%, debo multiplicar las horas normales por un 35% incrementado. O sea, 324.01 por un 35% más 324.01 me da igual a 437.41. Lo propio hago para determinar el 100%. 324.01 por un 100% más 324.01 me da igual a 648.03, o lo que es lo mismo, 324.01 por 2 me da igual a 648.03. Como ya yo sé cuántas son las horas trabajadas al 35% y cuál al 100%, lo que hago es que multiplico 437.41, que son las horas extra al 35% por 24, me da igual a 10.497,96. 648.03 por las 84 horas al 100% me da igual a 54.434,33. La sumatoria de los dos, debo pagarle por concepto de horas extra al señor Juan Rodríguez 64.932,28. Vamos a hacer el último cálculo para que no haya ya más dudas con relación a cómo se calculan las horas extras. En el caso de Carlos García, gana 41.250 de sueldo y 6.780 por incentivo de producción. La sumatoria de ambos me da 48.030. 48.030 dividido entre 23.83 me da igual a lo que es el salario por día. Ese salario por día dividido entre 8 horas me da igual al salario por hora, 251,94. Determino por el reloj de ponche la cantidad de horas que él laboró. En este caso, 100 horas. De 44 horas a 68 hay 24 horas, que son al 35%. 100 menos 24 horas me da igual a 76, que son las horas extra restantes al 100%. Voy a determinar el cálculo, el valor de las horas extras. Recuerda que hemos determinado aquí el horario normal, las horas, el salario por hora. Debemos incrementar el 35% y el 100% a este monto. 251.94 por un 35% más 251.94 me da igual a 340.12. 251.94 por 2 me da igual a 503.88. Ya yo sé cuánto cuestan o cuánto valen las horas al 35% y al 100%. Como tengo la cantidad de horas trabajadas para ambos casos, multiplico 340.12 con 12, que es el costo de las horas al 35% por 24 horas que trabajó, 8.162,86. 503,88, que es el valor de las horas extras 100% por la cantidad de horas extras que él trabajó, que en este caso son 76, me da igual a 38.291,01. Al sumarlo, el total de horas extra a pagar para el señor Carlos García sería 46.457,87. Esos montos calculados es lo que yo debo poner en mi nómina. Este es el caso de Luis Mejía, pero ya como hemos hecho los demás cálculos, vamos a dejar sin efecto el cálculo de Luis Mejía, que sabemos que debemos pagarle 19.416,31. Entonces, esos montos los llevamos al concepto de horas extra trabajadas para cada uno, para Adriano Amador, para Juan Rodríguez, para Carlos García y para Luis Mejía. Ahora vamos a determinar
el salario de Navidad que le corresponde a cada uno de ellos. Tenemos aquí los datos históricos. Hemos dicho que la bonificación se da el 31 de diciembre de 2000 al final del año, y que para este tiempo, para este cálculo, por ejemplo, Manuel López tiene 4 años y 5 meses desde la fecha en que inició hasta la fecha en la cual estamos. Francia Pérez, 4 años y 1 mes, y así sucesivamente. Para determinar el salario de Navidad, ponderamos lo que gana esa persona, el sueldo pagado, el sueldo ordinario pagado, como tal y cual está establecido aquí. A ese sueldo lo multiplicamos por 12 meses y me da igual al total anual. Le sumamos las comisiones del mes y los incentivos, tal cual están establecidos aquí, y ya yo tengo el total anual pagado. Eso lo dividimos entre 12 meses y eso me da igual al salario de Navidad determinado. O sea, el monto salario de los salarios ordinarios por 12 más las comisiones y los incentivos que usted pagó me da igual al total pagado anual. Dividido entre 12 me da igual al salario de Navidad. Lo mismo se aplica para Francia Pérez y lo mismo se aplica para todos los demás, siempre y cuando esto tenga más de 1 año. En el caso de Luisa López, que apenas tiene 1 mes, pues la cantidad que usted le pagó en la nómina, que fueron 27.068, más el incentivo de producción, me da igual a 30.418,82. Dividido entre 12, esto me debe dar igual a los 2.534,90. Y ese es el salario de Navidad que le corresponde a ella. Ya hemos determinado todo lo que es el salario de Navidad para cada una de las personas. Vamos ahora a determinar la bonificación. La bonificación, tenemos que ponderar el beneficio que tuvo la empresa y lo que establece la ley. La ley establece que usted debe distribuir un 10% del beneficio obtenido. De los 1.895.996, usted debe distribuir entre todos sus empleados 189.599,76. Aquí usted tiene planteado la cantidad de tiempo que tiene cada uno de los empleados. Para poder determinar, la ley establece que si una persona tiene de 1 a 3 años, se le debe pagar 45 días de salario para poder determinar la bonificación. Y si tiene más de 3 años, se le debe pagar 60 días ordinarios. Esto tenemos que hacerlo de la siguiente manera. El monto que usted pagó ordinariamente, que fueron los sueldos preestablecidos, más las comisiones, y esto lo dividimos entre 23.83. Eso, al usted dividirlo entre 23.83, lo multiplica por la cantidad de días que le corresponde de acuerdo al tiempo que él tiene en la empresa. En el caso de Manuel López, tiene más de 3 años, 60 días. 8.314,81 por 60 me da igual a 498.888,53. Lo propio lo hacemos para Francia Pérez, que tiene 96.450 de salario, más comisiones de 27.000, entre 23.83 me da igual a 5.209,05. Por 60, porque tiene más de 3 años, es igual a 312.542. Ana Checo, lo que le pagamos de salarios, más las comisiones, entre 23.83 por 60, este monto que está aquí. Lo demás, por en el caso de Juan Rodríguez, como no tiene menos de 3 años, miren aquí este caso, el monto que se le pagó más el incentivo entre 23.83 por 45 días, porque tiene menos de 3 años, me da igual a 116. Ya tenemos aquí el monto que por ley debe pagársele de acuerdo a la cantidad de días de bonificación. Eso me da igual a 1.466.220,20. 1.466.222,20. Fíjate que ese monto es muy superior a los 189.599,60 que se le debe pagar. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente.
tomamos el total de bonificaciones, o sea, el 10% de los beneficios, que da igual a 189.599,60, y lo dividimos entre el total de bonificaciones determinadas por los días. Recuerden que nos dio 1.476.222,20. Esto lo que hacemos es que lo dividimos y determinamos un factor porcentual. Entonces, ese factor porcentual se lo aplicamos a cada bonificación determinada. Manuel López, que determinamos 498.888,53, por el factor determinado me da igual a 64.512,09. Francia Pérez, que según la bonificación por día le correspondía a 312.542,93, por el factor porcentual me da igual a 40.415,44. Ana Checo, que su bonificación por día ascendía a 206.628,76, por el factor porcentual me da igual a 26.000, y así sucesivamente, para que nos dé la misma cantidad que se debe determinar por ley. Los mismos 189.599,60, que es que es el 10% del beneficio. Aquí está ya preestablecido lo que se debe pagar de bonificaciones a cada uno de los empleados, y lo ponemos en la parte de las bonificaciones. Lo que hacemos es sumar todos los ingresos determinados para cada uno de los empleados. 165.500 más 32.641 de comisiones, más salario de Navidad, 178.220,16, más las bonificaciones. Eso me da igual a 430.874,15, y así sucesivamente. Luego de haber determinado el total de ingresos, nos vamos a ir a la segunda parte de lo que es la nómina, que es el cálculo de las retenciones y de las aportaciones. Segunda parte, cálculo de las deducciones de los empleados y aportaciones de la empresa de la TCS. Ya sabemos que para poder establecer y determinar el cálculo de la TCS, nosotros no podemos tomar en cuenta todos los ingresos que nosotros le hemos pagado a los empleados, porque para la TCS solamente hay tres conceptos que se aplican para el salario cotizable, que son el sueldo ordinario, las comisiones y las vacaciones. O sea, que lo que usted pagó por horas extras, lo que usted pagó por salario de Navidad, lo que usted pagó de bonificaciones, no se ponderan para determinar la TCS. Sin embargo, tenemos el incentivo de producción, que equivale a como si fuera una comisión, y eso aplica para la TCS. Para cuando vayamos a determinar la TCS o las aportaciones y deducciones de cada uno de ellos, sabemos y determinemos cuáles son los conceptos de estos ingresos que se aplican para fines de hacer los cálculos correctos. En el caso de Manuel López, usted va a tomar el salario base más las comisiones. Eso me da igual al monto total. A ese monto total le restamos los 3.04% de Seguro Familiar de Salud y AFP los 2.87, y tenemos esta partida que están aquí. Para la empresa es lo mismo. Hay que ponderar algo muy importante. El monto total que del salario cotizable, en este caso, son 193.181. Fíjense que debemos determinar los topes establecidos. Para yo determinar el Seguro Familiar de Salud, debo de verificar si esos 193.000 pesos que le estoy pagando a Manuel López están por encima o por debajo del tope. En el caso del Seguro Familiar de Salud, está por encima. Por lo tanto, yo no puedo calcularle los 3.04% a los 193.181, sino a los 118.260, para que me dé 3.595,10. En el caso de la AFP, como la AFP, el tope sobrepasa al salario determinado de Manuel López, pues en este caso se lo aplico al salario. 2.87 por 1.93,81 me da 5.544,31. Eso mismo lo aplico para la contribución de la empresa. Manuel López gana 193.181,64. Para poder determinar
el seguro familiar de salud, entonces tomo el tope, que son 118.260, y lo multiplico por 7.09 y me da 8.384,63. En el caso de AFP, que el salario de Manuel López está por debajo de la AFP, se lo aplico al salario, o sea, 7.10% de 193.181,64 me da 13.705,90. El ARL, el tope máximo es 47.304, no se lo puedo aplicar a los 193, sino al tope. Entonces, 1.10% de 47.304 me da igual a 520,34. En el caso del Infotet, le aplico el 1% a los 193.181,64 y me da igual a 1.931,82, que es el monto del 1%. Ya yo tengo determinado aquí la contribución, primero el aporte del trabajador y la contribución de la empresa. Vamos a hacer ese mismo cálculo para la señora Francia López, que sabemos que el salario base son 96.450, más las comisiones 27.681,64. Eso hace igual a 124.131,64. Tenemos que para poder determinar el aporte del trabajador, debo considerar los topes, y lo propio aplica aquí. Francia Pérez tiene un monto superior en AFP, porque el valor que yo le estoy pagando es superior a los 118,60, pues multiplico 3.04 de 118.260, y eso me da igual a 3.595. Multiplico los 2.87 a los 124.131,74, me da igual a 3.562,58. La sumatoria de ambos, tengo el total determinado para el empleador, para el trabajador. Y luego voy a determinar la contribución de la empresa. El salario cotizable son 124.131. Aplico los topes, 7.09 a los 118.260 me da 8.384,63. 7.10 a los 124.131, 1.10 a los 124.131 y 1% a los 124.131, y ya yo tengo los montos de la contribución de la empresa. Eso mismo aplica para cada uno de esos empleados y lo pongo en la parte que le corresponda, la parte de la retención del empleado y la parte de la contribución. Para yo determinar, voy a hacer los mismos cálculos para los demás empleados, y ya que he determinado la parte de la retención, ahora me corresponde determinar la tercera parte de la nómina, que es el cálculo del impuesto sobre la renta. Ya dijimos que este empleado, Manuel López, gana 430.874,15, pero debo restarle a ese monto lo que le dedujimos de lo que es. Primero debo restar la parte del salario de Navidad, que el salario de Navidad está exento del impuesto sobre la renta, es lo primero. Restar la parte del salario de Navidad, y a ese monto le restamos la parte de la TCS que fueron determinados en la propia nómina, o sea, a los 430.874,15. Para yo determinar el impuesto sobre la renta, debo restar el salario de Navidad, que está exento, y debo restar los 3.595,10 más los 5.544,31, que eso hacen igual a 9.139,42. De modo que el salario grabado para fines de impuestos sobre la renta son los 253.514,57. Lo multiplico por 12, me da 3.042.174,88. Le resto la exención contributiva, que son los 416.220, y todo lo que me da se lo voy a aplicar a cada una de la escala. En este caso, 3.042.174,88 menos 416.220 me da igual a 2.625.954,88. Como está en la primera escala, el 15% de
108,99. Al multiplicarlo me da 31.216,35. Si le resto a los 2.625.954,88, los 208.108,99 me da 2.417.845,89. Le resto a la segunda escala porque sobrepasa, que son 242.793,99 por un 20%, 48.558. Y todo lo otro que me resta lo multiplico por el 25%. O sea, 25% de 2.175.051,90 me da igual a 543.772,97. Lo sumo a la demás escala, le sumo los 31.216,35 más los 48.558,80 y eso me da igual a 623.538,12, que al dividirse entre 12 me da igual a 51.961,51. Este monto, si yo quiero determinar si esto está exacto, lo que puedo ir al cálculo de las retenciones de la TCS y ponerle este sueldo mensual y automáticamente le doy a calcular en retenciones, calculadora de retenciones, pongo el monto, el año en el cual estoy trabajando, que es 2018, le doy a calcular y me tiene que dar un monto muy parecido a esto que está aquí. Vamos a hacer el cálculo para Francia López. Francia López, sabemos que Francia López gana en un total de 263.308,88, pero debemos restarle la parte del salario de Navidad y la contribución de la TCS. Luego de haber hecho esto, 263.303,88 menos el salario de Navidad menos el aporte de la TCS me da igual al salario gravable, que son 157.389,39 por 12 meses, 1.888.672,71. Le resto la exención contributiva para este año, 416.220, y me queda 1.472.452,71. Y esto le voy a aplicar las diferentes escalas que ya hemos visto. Le resto la primera escala, que son el 15% de los 108,99, 31.216. Le resto la segunda escala, que son el 20% de los 242.793,99, que me da 48.558,80. Y le resto al valor residual el 25%. 25% de 1.021.549,73 me da igual a 255.387,43 y sumo las tres escalas. Esto me da igual a 335.162,58, que dividido entre 12 me da lo que debo restarle mensual, 27.930,22. Eso mismo lo pongo para cada uno de los empleados. Ese mismo cálculo debo hacerlo para cada empleado cuyo sueldo sea por encima de 34.465. En el caso de Luisa Pérez, como no gana hasta esa escala, hasta ese monto, ella no tiene retención del impuesto sobre la renta. Mira aquí la parte de Ana Checo, los ingresos totales, menos el salario de Navidad, menos la aportación, y hacemos todo el cálculo correcto. En el caso de Amador, lo que usted le determinó, menos el salario de Navidad, que está exento, menos el aporte de la TCS, y eso sería igual al salario grabado, y hacemos la misma escala. Ya lo hemos hecho para cada uno de los empleados. Y ahora vamos luego de haber realizado todas las deducciones del lugar, debemos determinar el neto a pagar. El neto a pagar solamente va a ponderar la parte de los ingresos menos las retenciones del empleado, no las aportaciones del empleador. O sea, que para yo determinar lo que le voy a pagar al empleado, a cada uno de los empleados, debo restarle a los ingresos solamente la retención del empleado. O sea, 430.874,15 menos 3.595,10 menos 5.544,31 menos 51.961,51. Eso me da igual a 369.773,22. No puedo
restarle las aportaciones del empleador, porque esa es la parte que contribuye el empleador por cada sueldo que paga. O sea, vamos a hacer la determinación del neto a pagar para Francia Pérez. A Francia Pérez, para yo determinar el neto a pagar, le resto al total de los ingresos solamente las contribuciones del empleado. O sea, 273.303,88 menos 3.595,10 menos 3.572,58 menos 27.930,22 me da igual a 228.215,98 y así sucesivamente para cada empleado. Para hacer los registros contables, yo voy a ponderar cada uno de los conceptos. Por ejemplo, sueldos, gasto de sueldo, la parte que corresponde a gasto de sueldo, 541.063. Gasto de comisiones, 80.889,59. Gasto de incentivo, 28.275. Gastos de horas extras, los 187.377,07. Gasto de salario de Navidad, 525.346,91. Y gasto de bonificaciones, 189.599,60, que es lo que tengo aquí. Para yo determinar el gasto de seguro familiar de salud, lo que debo hacer es sumar la parte del empleador, ponderar la parte de la aportación del empleador como gasto. Por ejemplo, gasto de seguro familiar de salud, los 40.020, como ustedes lo ven aquí, 40.020. En el caso de los gastos de aporte a fondo de pensiones, 45.803,33. Mírenlo aquí. El gasto de ARL, por supuesto, es igual a los 3.893,33. Y el gasto de Infotep, 6.464,52,58. Y luego voy a ponderar de mi nómina las obligaciones a pagar. ¿Cuáles son estas? Para yo determinar lo que debo pagar del seguro familiar de salud, debo sumar los 17.159,73 más los 40.020,56. Y eso sería seguro familiar de salud por pagar. Me da 57.180,29. Lo propio debo hacerlo para AFP. El AFP que usted determinó del empleado más el AFP de la empresa es lo que debe usted ponderar en AFP por pagar. O sea, 18.518,91 más 45.813,33 le debe dar igual a la AFP por pagar. Y así al ARL, el Infotep y el impuesto sobre la renta, que usted ya lo determinó aquí, 161.072,73 con 37, y luego la nómina por pagar, el sueldo por pagar, que es la parte restante, que son los 1.355.791,01 como parte de la nómina por pagar. Por esta parte, todo debe cuadrarle. Entonces, eso es el registro que usted debe hacer para reconocer el gasto de la nómina, para poder registrar la nómina. Luego, tendría que hacer el pago de la nómina, cancelando la nómina por pagar, los 1.355.791 contra el banco, porque ya usted realizó los cheques de nómina y por eso usted le pone aquí para registrar pago de nómina. Fíjese que en la transacción anterior usted puso para registrar nómina del mes, que debe reconocer el gasto y luego pagar cada uno de los pasivos. Estos pasivos que están aquí, seguro familiar de salud por pagar, AFP por pagar, ARL por pagar, usted lo va a hacer a un cheque a nombre de la TCS. Y entonces va a cancelar cada uno de los pasivos contra el banco. El banco que usted hizo el cheque para registrar pago de la TCS del mes tal. Lo propio pasa con Infotep. Usted va a hacer un cheque a nombre de Infotep o una transferencia, cancela el Infotep por pagar contra el banco. Y lo propio va a hacer con el impuesto a pagar de la nómina, los 161.000
72,37, va a cancelar el impuesto sobre la renta por pagar con un cheque realizado al colector de impuesto interno por esa cantidad y contra el banco para poder registrar la parte que tiene que ver el pago. Hasta aquí hemos llegado con la parte de la nómina en el sentido de los reconocimientos de los ingresos, las deducciones, las retenciones, tanto para empresa como empleador, y así como todos los registros contables que de esta operación se derivan. Muchas gracias por el tiempo prestado.